10 lobos hambrientos rodeaban a un caballo salvaje que no podía moverse. Sus cadenas, oxidadas y crueles, lo mantenían prisionero contra un viejo tronco, mientras la luna iluminaba la escena como si fuera un escenario de muerte. El eco de los aullidos retumbaba en el valle, y cada nota era una sentencia. Esta noche alguien no saldría con vida. El Mustang, símbolo de fuerza y libertad, estaba reducido a un cuerpo exhausto. 6 días encadenado, 6 noches escuchando a los depredadores acercarse más y más. Su piel marcada por las heridas, sus costillas visibles, sus ojos encendidos de desesperación y coraje. Cada respiro era un acto de resistencia, un grito silencioso de que aún no estaba dispuesto a rendirse. Los lobos lo sabían. Avanzaban en círculo, lentamente, con los colmillos brillando bajo la luz fría de la luna. Uno se lanzó hacia adelante, probando la debilidad de la presa. El caballo se encabritó con una fuerza desesperada. El metal de las cadenas se tensó hasta cortar su piel. Su relincho desgarrador atravesó la noche como una súplica al cielo. Pero ¿quién escucharía? El aire olía a sangre, miedo y destino. El polvo se levantaba bajo las patas temblorosas del Mustang, mezclándose con el crujir del suelo bajo los pasos de los depredadores. 10 contra 1. Libertad contra muerte. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante brutal, donde todo apuntaba al final. Y justo cuando el silencio más oscuro cayó sobre el valle, algo sucedió. Algo que ni los lobos, ni el caballo, ni siquiera el destino tenían planeado. Lo que pasó después fue tan increíble, impactante y desgarrador, que miles de personas aún no creen esta historia. El valle parecía un lugar olvidado por Dios, rodeado de montañas ásperas y cubierto por un cielo nocturno que pesaba como una lápida. El silencio era engañoso, porque en esa oscuridad la muerte acechaba en forma de lobos. La luna llena bañaba la tierra con un resplandor espectral, revelando cada sombra, cada silueta que se movía entre los pinos retorcidos. El viento silbaba como un lamento, llevando consigo el olor metálico de la sangre seca y la desesperación. Y en el centro de ese escenario de horror, estaba él, un Mustang salvaje, joven todavía, pero con la fuerza y la nobleza que caracterizan a su especie. Su pelaje castaño brillaba manchado de polvo y sudor. Sus costillas se marcaban con dureza, testigos de 6 días de hambre y de sed. La cadena que lo ataba a un tronco viejo y muerto parecía un castigo medieval, oxidada, cruel, incrustada en la piel de su cuello. El caballo respiraba con dificultad. Sus bramidos ahogados resonaban como ecos de resistencia en medio del silencio. Cada movimiento levantaba polvo del suelo seco, creando una nube que lo envolvía como si el propio desierto quisiera cubrir su agonía. A su alrededor, los lobos observaban. 10 sombras vivientes que se deslizaban entre los matorrales, con los ojos encendidos como brasas. Uno aulló y los demás respondieron. Era un coro macabro que anunciaba el ritual de la caza. Su estrategia era simple y aterradora: desgastar a la presa, probar su miedo, esperar el momento exacto para destrozarla. El Mustang forcejeó contra las cadenas, relinchó con furia, pero la cadena solo respondió con un chirrido metálico,
clavándose más en su piel. En su mirada había algo más que miedo. Había rabia, orgullo y esa chispa indomable que sólo poseen los que nacieron libres. Pero la libertad, esa noche, parecía un recuerdo lejano. El frío calaba hasta los huesos y el caballo se tambaleaba con las piernas temblorosas. El desierto no perdona. 6 días sin comida suficiente, 6 noches sin descanso, escuchando el círculo mortal cerrarse a su alrededor. Entonces, como si el destino tejiera su propia trama, un nuevo sonido irrumpió en la oscuridad. No era un aullido ni un relincho, era un eco metálico, lejano pero firme. Pasos humanos sobre grava. Entre la espesura, una linterna cortó la negrura con un haz de luz tembloroso. La figura de un hombre emergió del bosque, vestido con una chaqueta gruesa, botas cubiertas de polvo y una mochila al hombro. Su rostro estaba curtido por el viento y el sol, marcado por años de trabajo en la intemperie. Era un guardabosques, un rescatista, un hombre acostumbrado a enfrentar la naturaleza en su versión más cruel. Alzó la luz y lo vio. Un caballo encadenado, rodeado por 10 lobos listos para matar. Por un segundo, el hombre se quedó inmóvil, sintiendo el escalofrío recorrerle la espalda. Era como si hubiera entrado en una pesadilla. El Mustang, al ver la silueta humana, relinchó con desesperación, como si reconociera la única oportunidad de sobrevivir. Su grito resonó en el valle como una súplica que pedía auxilio. Los lobos, en cambio, se tensaron. Un gruñido profundo salió de sus gargantas, un recordatorio de que no estaban dispuestos a ceder su presa fácilmente. El aire se llenó de tensión. Una batalla estaba por comenzar. Hombre contra bestias, libertad contra cadenas, vida contra muerte. Y en medio de todo, aquel caballo se convirtió en el centro de un destino que nadie habría imaginado. El primer lobo rompió el círculo. Se adelantó con sigilo, los hombros bajos, el hocico pegado al suelo para respirar el miedo. El Mustang encadenado lanzó un relincho que cortó la noche como un cuchillo. Su cuello se tensó con dolor cuando la cadena lo jaló de vuelta contra el tronco. El metal chirrió. La sangre, oscura en la luz de la luna, volvió a humedecer la herida. Desde la ladera, el rescatista enfocó su linterna con un pulso que trataba de controlar. El haz de luz dibujó figuras espectrales entre los matorrales, y por un instante los ojos de los lobos brillaron como brasas al rojo vivo. Diego Salgado, guardabosques con años de patrullar esas tierras implacables, respiró hondo. La radio en su pecho crepitó sin señal. El viento había hecho de las suyas. Una tormenta se acercaba desde el norte, arrastrando nubes negras que iban tapando la luna como un telón. Sería una noche larga y peligrosa. «Tranquilo, compañero», susurró Diego, aunque sabía que el caballo no podía escucharlo con claridad. «No te voy a dejar». La idea le golpeó con rabia y tristeza al ver la cadena. No era un accidente. Alguien lo había amarrado ahí. No un lazo improvisado, sino eslabones gruesos y un candado, oxidado que había mordido la piel. Era crueldad, era abandono, era un crimen contra la libertad. Diego se agachó y tocó el polvo. Huellas humanas, relativamente recientes. También pisadas de caballo en fuga, arrastradas y desesperadas. ¿Una trampa?
¿Alguien intentando capturar al Mustang para venderlo? La furia le subió por la garganta. El cielo retumbó con un trueno lejano, un viento gélido barrió el valle y junto con él el olor a lluvia. El aire cambió. Para los depredadores era la señal de un final rápido. Para el caballo y para él era el comienzo de una carrera contra el tiempo. Los lobos no esperaron. El alfa, grande, de pelaje gris oscuro y cicatriz en el flanco, marcó la línea con un gruñido bajo. Dos se abrieron por los costados, cerrando el ángulo de ataque. Uno más, joven y ansioso, dio un paso adelante. El círculo dejó de ser círculo. Se convirtió en una flecha apuntando directo al corazón del caballo. Diego tanteó su mochila. Llevaba una bengala, una manta térmica, una cuerda, su navaja fuerte de rescate, un pequeño cortafrío que a veces alcanzaba para alambre, pero no para una cadena tan gruesa. Maldijo por lo bajo. Necesitaría una cizalla de mayor tamaño, quizá una palanca. ¡Tiempo! Eso era lo que no tenía. Si se retiraba por herramientas, el caballo no vería el amanecer. Chasqueó la lengua, hizo ruido con las botas al avanzar por la grava. Los lobos lo oyeron. 3 cabezas se giraron a la vez. El alfa se quedó con el caballo. Sabía que el hombre era ruido y el caballo era carne. Diego encendió la bengala. El fogonazo rojo pintó de sangre la noche. Una luz impactante que prendió el polvo del suelo y por un segundo pareció incendiar el aire. Los lobos retrocedieron un paso, no por miedo, sino por sorpresa. El rescatista aprovechó y avanzó con decisión, agitando la bengala en círculos amplios, gritando con voz grave para parecer más grande, más temible. El alfa le mostró los dientes. Su boca negra se curvó en una mueca silenciosa. El mensaje era claro. Eres intruso, pero no presa. No te cruces. Diego no obedeció. Se cruzó. Dio otros pasos, colocándose entre el Mustang y el flanco izquierdo de la manada. El caballo, al verlo tan cerca, tembló con fuerza. «No me ataques tú también», parecían decir sus ojos. Diego bajó un instante el brazo. La bengala crepitó. El humo olía a química y guerra. «Tranquilo, valiente, aguanta», dijo, y su voz adquirió ese tono que había aprendido con los años, firme, lento, empático, capaz de viajar por encima del miedo. El alfa movió la cola. 2 lobos se acercaron a ras del suelo, arrastrando el pecho como serpientes grises. El plan era sencillo. El humano distrae. La carne no se mueve, se muerde por detrás. Diego leyó la jugada y dio un paso lateral, al tiempo que lanzó la bengala hacia el suelo, entre él y los lobos. El fuego crepitó con chispas. Los depredadores se detuvieron. El alfa gruñó con un tono que exigía paciencia. Aún no. La tormenta llegó de golpe, como si alguien abriera una compuerta de hielo. El viento trajo una ráfaga de aguanieve que picó la piel y volvió resbaloso el terreno. La linterna de Diego titiló. Resguardó el foco con la mano. Necesitaba evaluar la cadena, el nudo, el alcance. Se agachó, con los lobos a 10 pasos y la adrenalina martillándole los oídos. La cadena estaba pasada por 2 vueltas alrededor del tronco, y el candado, incrustado en carne y barro, no cedería a golpes. Diego tanteó su cortafrío. Inútil, contra ese grosor. Pasó la palma por el cuello del Mustang, intentando no tocar la herida. El caballo se tensó.
Luego se quedó inmóvil. Ese segundo de quietud fue un pacto. No soy tu enemigo. Rescate, libertad, supervivencia, murmuró Diego, más para el caballo que para sí. No te rindas. A su espalda, el coro de aullidos volvió a prenderse. Esta vez, más cerca, la manada había aprendido el patrón de la luz y el ruido. Resistirían, se reorganizarían, atacarían por los costados, aprovecharían un descuido. El alfa sabía de estrategia tanto como cualquier jefe viejo de guerra, y la noche, con la lluvia fina lavando el olor del humo, empezaba a borrar la ventaja de la bengala. Diego tanteó la mochila otra vez y sacó la manta térmica. No era para abrigar al caballo ahora, era para romper siluetas. La extendió de golpe y la hizo vibrar con un chasquido metálico. Los lobos detestaban ese sonido seco. Aprovechó la confusión. Le habló al caballo en voz baja, constante como una oración. «Mírame a mí, mírame. Respira. Aguanta, guerrero». El Mustang lo miró por primera vez de frente. No desde el pánico, sino desde una especie de dignidad rota. En esos ojos había hambre, dolor, rabia, pero también una chispa de inteligencia, de cálculo. Diego la reconoció. Era el mismo brillo que había visto en otros animales al borde del colapso, justo antes de hacerlo increíble, justo antes del milagro. El plan se hizo solo en su cabeza, al ritmo del trueno. Anclar, distraer, acortar la cadena, ganar minutos. Si podía dar 2 vueltas más a la cadena, alrededor del tronco, quizá restringiría el espacio de ataque de Batirtio, los lobos por detrás, y se protegería con el mismo árbol. Si lograba que el caballo diera un cuarto de vuelta, podía desplazar el punto de tensión de la herida y evitar que el candado la abriera más. «Voy a tocar la cadena», avisó, como si el caballo pudiera contestar. «No te muevas, confía». Se inclinó y sujetó el eslabón con la navaja haciendo palanca, buscando ese punto donde el metal cede apenas 1 milímetro. El caballo resopló, pero no se soltó. Diego tiró con el peso del cuerpo. La cadena crujió. Un lobo aprovechó el momento. Avanzó a zancadas, la mirada fija en el tendón trasero del caballo. Diego lo vio de reojo, soltó la cadena, alzó la manta y lanzó un grito que no era humano ni animal, sino la mezcla brutal de ambos. El lobo frenó, dudó, giró en semicírculo y volvió a la línea. El alfa lo reprendió con un gruñido grave. Aprendían. La próxima vez no dudarían. El rescatista pegó el hombro al tronco, colocándose de manera que su cuerpo cubriera la zona vulnerable del caballo. De cerca, la herida del cuello palpitaba. Diego sacó un spray antiséptico pequeño, un gesto mínimo, una promesa de cuidado en medio del caos. El caballo parpadeó lento, recibiendo el ardor como quien recibe una bofetada que también salva. «¡Aguanta! Te juro que saldrás de estas cadenas». La lluvia arreció. Cada gota sonaba como un reloj acelerado, marcando el tiempo que se acababa. Diego intentó la cadena otra vez, esta vez con la cuerda. Ató un lazo rápido, lo llevó a una rama baja, hizo un improvisado sistema de polea con sus manos para crear tensión. No pretendía romperla, solo mover el ángulo. El Mustang entendió el gesto. Dio un paso cortísimo, luego otro. La cadena cedió medio dedo. La sangre dejó de fluir tan libre por un instante. Un pequeño triunfo en medio del desastre.
La respuesta de los lobos fue inmediata. Se lanzaron en abanico. Diego no pensó. Actuó. Tomó una piedra del suelo y la arrojó al más cercano, no para dañarlo, sino para romper la línea. Otro aullido, esta vez agudo, vino del flanco derecho. El alfa buscaba la espalda de Diego, el punto ciego entre el árbol y la cadera. Él giró, levantó la manta térmica como un escudo y retrocedió un paso mientras con la otra mano sacaba el silbato que colgaba de su cuello. Un pitido largo, penetrante, rasgó la noche. Los lobos, sensibles a ese rango, se quedaron congelados por un segundo. Ese segundo era oro. Diego aprovechó para meterse más hacia el árbol, colocando su cuerpo entre el caballo y el ataque. La linterna, ahora sujetada con la boca, vibró con su respiración acelerada. El Mustang rozó su hombro con el hocico, un gesto mínimo, casi involuntario, pero que a Diego le supo a confianza. «Bien, bien», dijo entre dientes. «Vamos a sobrevivir esta noche». El alfa dio 2 pasos y se sentó. No se retiraba, calculaba. La lluvia le pegaba al lomo como agujas, pero su mirada ardía con hambre fría. La manada se acomodó en semicírculo, bajando el ritmo del asedio. Esperarían al fallo humano, a que la luz muriera, a que el frío entumeciera los músculos del intruso. Los lobos eran pacientes. El tiempo jugaba para ellos. Diego alzó la vista. El cielo era un solo paño negro. Si pedía ayuda, tardaría horas en llegar. No había señal, no habría refuerzos. Estaban solos. Un hombre, un caballo prisionero y 10 lobos que sabían contar hasta el último latido. Se obligó a pensar en ella, la razón por la que no abandonaba casos como este. La yegua que había perdido años atrás en una riada. El 633, relincho que aún lo despertaba en noches de tormenta. Cada rescate era una forma de pedirle perdón. Cada vida salvada, un ladrillo en el puentecito de redención que estaba tratando de construir para sí mismo. «No te dejaré», repitió, y esta vez fue un juramento. El viento cambió otra vez. Trayen, el aire explotó con un rugido de truenos, justo cuando la manada avanzó. Diego apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó el silbato y lo hizo sonar con toda la fuerza de sus pulmones. El pitido agudo cortó el aire como un cuchillo invisible. Los lobos se frenaron por un segundo, desconcertados, con las orejas dobladas hacia atrás. Ese segundo fue suficiente. Diego se lanzó hacia el tronco, apoyó la linterna entre sus dientes y clavó las manos en la cadena empapada. La piel de sus dedos ardió con el frío del hierro, pero no se detuvo. Sabía que si no encontraba una forma de liberar al caballo, ambos morirían allí. El Mustang, al sentir el contacto, se encabritó de nuevo. Su cuerpo, agotado, temblaba como si estuviera hecho de fuego y hielo al mismo tiempo. La cadena lo jaló bruscamente hacia abajo. Diego lo sostuvo con la voz. «¡Tranquilo, campeón! ¡Tranquilo!». El caballo resopló con fuerza. El vapor de su aliento se mezclaba con la lluvia como humo de una bestia mitológica. Desconfianza absoluta. Había conocido demasiada crueldad humana para rendirse fácilmente a otra mano. El alfa rugió y avanzó 2 pasos más, los colmillos descubiertos, la cabeza baja.
Detrás de él, los demás lobos se movieron como una ola negra. Diego sabía que debía hacer algo drástico. Sacó de la mochila su última bengala, la encendió con las manos temblorosas y la lanzó hacia adelante. El fogonazo iluminó la tormenta como un relámpago artificial. El suelo rojo y ardiente frenó a los depredadores que, por un instante, se retiraron con gruñidos irritados. Diego aprovechó para actuar. Tomó la cuerda, pasó un extremo alrededor del tronco y con la navaja empezó a trabajar sobre el candado oxidado. Cada corte de metal contra metal producía chispas diminutas, insignificantes frente a la furia de la noche. El candado no cedía. El Mustang dio un tirón violento, casi derribando a Diego. Su instinto le gritaba que debía huir, aunque las cadenas lo mantuvieran prisionero. El hombre casi cayó de rodillas, pero se sostuvo, empujando contra el tronco. «¡Escúchame!», gritó Diego, con la voz quebrada por el esfuerzo y el rugido del viento. «Estoy aquí para salvarte, no para hacerte daño». Por un instante, los ojos del caballo se encontraron con los suyos. Ojos oscuros, enrojecidos, llenos de rabia y miedo. Diego no apartó la mirada. No era un depredador, no era un verdugo, era su última esperanza. El animal resopló. Las patas delanteras golpearon el suelo como martillos. Aún así, algo cambió. La tensión disminuyó apenas 1 grado, lo suficiente para que Diego entendiera. Le estaba escuchando. Se inclinó otra vez sobre la cadena, tomó la piedra plana que había visto antes, la colocó bajo el eslabón más débil y con otra roca más pesada comenzó a golpear. El sonido era ensordecedor. Cada martillazo resonaba como un tambor de guerra en medio del valle. El metal se deformaba lentamente, 1 milímetro a la vez. La manada, irritada por el ruido, reanudó su avance. Uno de los lobos jóvenes se adelantó demasiado, empujado por la impaciencia. El Mustang, en un arranque de furia, alzó las patas delanteras y lo golpeó en el costado con una fuerza brutal. El lobo chilló, rodó por el suelo y retrocedió, cojeando. La manada entera se detuvo. El alfa gruñó fuerte, un rugido que reclamaba disciplina. Diego sonrió con una mezcla de admiración y alivio. «Eso es, todavía tienes fuerza. No te rindas». El caballo, sin entender del todo, lanzó un resoplido como respuesta. El primer hilo de confianza empezaba a tejerse en esa tormenta. La roca finalmente hizo su trabajo. Un eslabón se abrió apenas lo suficiente para que la cadena se aflojara. El candado seguía intacto, pero ahora había un espacio que antes no existía. Diego insertó el cortafrío en la abertura y apretó con todo el peso de su cuerpo. El metal gimió, chirrió y cedió un poco más. En ese momento, otro relámpago iluminó el valle y reveló la silueta de algo aterrador. 3 lobos habían rodeado por el flanco izquierdo. El alfa no se movía, paciente, esperando el momento justo, pero los más jóvenes se preparaban para atacar desde ángulos distintos. Diego levantó la manta térmica y la agitó en el aire. El sonido seco retumbó por encima de los aullidos. Los lobos frenaron otra vez, confundidos por el eco metálico. Diego gritó con fuerza, fingiendo una seguridad que ya no sentía. El Mustang, empapado, jadeando, bajó la cabeza y rozó con el hocico el hombro de Diego. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible,
pero que significaba rendición parcial, un destello de confianza. El hombre sintió cómo la piel se le erizaba. Eso es, guerrero. Confía en mí. Con un último esfuerzo, presionó el cortafrío. El eslabón cedió lo suficiente y la cadena se deslizó hacia abajo, liberando parte de la presión del cuello del caballo. No estaba completamente libre, pero por primera vez en 6 días podía mover la cabeza con mayor amplitud. El relincho que lanzó fue distinto. No era de miedo, era de rabia y esperanza. Los lobos retrocedieron ante el bramido. Sabían que la presa estaba cambiando. Ya no era un animal quebrado, era un adversario que recuperaba fuerzas. Diego se echó hacia atrás, jadeando, con las manos ensangrentadas por el roce del hierro. La lluvia le corría por la frente, mezclándose con el sudor. «Todavía no, pero lo lograremos», dijo, mirándolo directo a los ojos. El caballo lo observó, respirando con dificultad, pero sin atacarlo. Sus orejas estaban hacia atrás, alerta, pero sus patas dejaron de golpear el suelo. Era el inicio de algo frágil, pero vital, la confianza. La tormenta arreció. El viento soplaba con tanta fuerza que parecía querer arrancar los árboles de raíz. Diego sabía que debía actuar rápido. Ató la cuerda alrededor del cuello del caballo, no para amarrarlo, sino para crear una palanca que ayudara a moverlo si llegaba el momento de correr. El animal tensó los músculos, pero no se resistió tanto como antes. «Eso es. Poco a poco. Eres fuerte, muy fuerte». El alfa dio un paso hacia adelante, cansado de esperar. Su gruñido grave vibró en el pecho de todos los presentes. La manada se preparó de nuevo. Diego se colocó frente al caballo, con el silbato en una mano y la navaja en la otra. El caballo, agotado, tembloroso, dio un paso corto hacia él. No huyó, no atacó, solo dio un paso, un acto de confianza en medio del infierno. Diego lo entendió. No estaban solos, lucharían juntos. La lluvia cayó con más furia. Los lobos se reorganizaron y el rescate apenas empezaba. Pero en medio de ese caos, un lazo invisible comenzaba a nacer. Un lazo que sería la clave de la supervivencia. El ataque frontal de los lobos no llegó de inmediato. Como si la propia tormenta les hubiera advertido que aún no era el momento, la manada se replegó unos metros, observando con paciencia de depredador. El alfa, imponente, mantuvo la mirada fija en el caballo y en el hombre que ahora se interponía como un muro frágil, pero decidido. Diego aprovechó esa tregua involuntaria para acercarse al Mustang. El animal jadeaba con fuerza. Cada inhalación parecía arrancada a la muerte. Sus patas temblaban y el barro ya le cubría hasta las rodillas. Aún así, había algo distinto en su mirada. No era el mismo pánico ciego de antes. Era resistencia mezclada con duda. Diego levantó lentamente la mano, mostrando la palma abierta, sin armas. «Tranquilo, valiente, estoy contigo», murmuró con la voz baja, cálida, como si hablara a un niño asustado. El caballo se tensó, pero no retrocedió. El contacto era mínimo, una distancia de apenas centímetros. Diego sabía que en ese instante se jugaba más que una cadena. Se jugaba la confianza que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con movimientos suaves, colocó la cuerda alrededor del cuello del Mustang.
ajustándola de manera que no lastimara. El caballo resopló. Sus orejas se movieron inquietas, pero no se sacudió. Una pequeña victoria. La lluvia arreciaba y la temperatura bajaba con rapidez. Diego entendía que el agotamiento podía acabar con el caballo tanto como los lobos. Sacó de su mochila una pequeña bolsa de forraje seco que siempre llevaba en emergencias. Abrió el puño y dejó caer algunos granos en su palma extendida. «Toma, necesitas fuerzas», susurró. El Mustang dudó. Olfateó el aire, luego giró la cabeza como si rechazara el ofrecimiento. Diego no insistió. Simplemente dejó el alimento en el barro frente a él. Pasaron segundos eternos. Finalmente, el caballo bajó el hocico y probó un bocado. Su mandíbula se movió lentamente. Cada masticación, un gesto de pura supervivencia. Diego exhaló un suspiro de alivio. Había dado el primer paso hacia la recuperación. Los lobos observaron en silencio, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. El alfa gruñó bajo, irritado de ver cómo la presa recuperaba fuerzas. Pero Diego sabía que cada grano de alimento era una semilla de esperanza. El caballo levantó la cabeza después de comer, y sus ojos se encontraron de nuevo con los del hombre. Esta vez no había furia en ellos, sino algo más cercano a la gratitud. El rescatista sonrió apenas. «Bien hecho, compañero. Así se empieza». El tiempo parecía ralentizarse. Cada minuto sin ataque era un regalo. Diego decidió aprovecharlo para revisar la herida del cuello. Con cuidado, apartó el barro y colocó el pedazo de manta térmica que había improvisado como protección entre el candado y la piel. El caballo se estremeció al sentir el contacto, pero no lo rechazó. «Lo rescatista aplicó más antiséptico, sabiendo que el ardor sería insoportable. El animal lanzó un resoplido fuerte, casi un gruñido de dolor, pero luego bajó la cabeza lentamente. Era como si entendiera que aquello, aunque dolía, era necesario. «¡Aguanta!», susurró Diego. «Ya falta menos». Un relámpago iluminó el valle y reveló una escena sobrecogedora. El hombre arrodillado en medio del barro, cubierto por la tormenta, cuidando las heridas de un caballo salvaje encadenado, y alrededor 10 lobos que esperaban en silencio. Era un cuadro de resistencia y fe en medio del caos. La tormenta comenzó a soltar granizo. El Mustang se estremeció, levantando las patas con incomodidad. Diego se colocó a su lado, cubriéndolo, parcialmente con su propio cuerpo y con la manta que aún conservaba. El caballo giró la cabeza y rozó con el hocico el hombro del hombre. Un contacto leve, breve, pero suficiente para que Diego sintiera un nudo en la garganta. «Gracias por confiar en mí», susurró, casi con lágrimas mezclándose con la lluvia. La relación entre ambos empezaba a construirse, ladrillo por ladrillo, bajo la prueba más brutal que podían enfrentar. Después de unos minutos, el Mustang intentó un movimiento diferente. Flexionó las patas delanteras y trató de erguirse con mayor firmeza. El esfuerzo lo hizo tambalearse, pero logró mantenerse en pie sin que la cadena lo tirara de inmediato. Diego lo animó con voz cálida. «Eso es. Muy bien. Estás volviendo a ser fuerte». El caballo resopló como respuesta. Sus orejas ya no estaban clavadas hacia atrás, sino moviéndose hacia los sonidos de la tormenta y de los lobos.
alerta pero menos dominadas por el miedo. Diego sacó otra porción de alimento y la dejó frente a él. Esta vez el caballo no dudó tanto, bajó el hocico y comió de inmediato. El rescatista aprovechó para hablarle, casi como quien canta una canción de cuna en medio de un campo de batalla. Eres libre, aunque hoy no lo parezca. Eres más fuerte que estas cadenas, más fuerte que esta tormenta. Aguanta, guerrero. Las palabras, aunque el caballo no pudiera entenderlas, cargaban un tono que sí llegaba hasta su espíritu. La respiración del animal se volvió más acompasada, como si se calmara al ritmo de esa voz. Los lobos comenzaron a inquietarse. Uno de los más jóvenes lanzó un aullido impaciente. El alfa no respondió, solo observaba, calculando, esperando el momento exacto para volver a atacar. Diego lo sabía, la calma era temporal, pero cada minuto que pasaba, cada bocado que el caballo lograba tragar, cada resoplido menos desesperado, eran pequeñas victorias que fortalecían el vínculo. La noche avanzaba lenta. Entre el granizo y la lluvia, Diego continuó hablando, en voz baja, acariciando el aire cerca de la cabeza del Mustang, sin llegar a tocarlo demasiado para no traicionar su confianza. El caballo, en un gesto inesperado, bajó un poco la cabeza hacia él. Era una rendición parcial, un reconocimiento silencioso de que aquel humano no era una amenaza. En medio del infierno nació algo frágil y poderoso, la alianza entre un hombre y un caballo salvaje. No era amistad todavía, pero sí un pacto que pronto sería puesto a prueba como nunca antes. La tregua terminó con un aullido que desgarró el cielo. El alfa levantó el hocico hacia la tormenta, y su rugido resonó en las montañas como una sentencia de muerte. Era la señal. La manada entera se lanzó hacia adelante. 10 sombras vivientes, que se movían con precisión letal, como cuchillas en la oscuridad. El barro salpicaba, los gruñidos crecían, los ojos brillaban como brasas encendidas. El círculo de la muerte se cerraba. Diego apenas tuvo tiempo de reaccionar. ¡Atrás! ¡Valiente! ¡Atrás!, gritó mientras levantaba la manta térmica y la agitaba con violencia. El Mustang resopló, encabritándose con un bramido poderoso que hizo eco en el valle. La cadena aún lo sujetaba, pero ahora había espacio suficiente para moverse. El yebucezo, patas delanteras, golpearon el suelo con una fuerza tremenda, levantando una ola de barro. 2 lobos dudaron y retrocedieron medio paso. El alfa no dudó. Avanzó directo al flanco derecho, con la mandíbula abierta lista para destrozar. Diego interpuso la navaja, pero la fuerza del animal lo hizo retroceder varios metros hasta chocar contra el tronco. El filo apenas rozó el pelaje del lobo, que se retiró con un gruñido rabioso. «¡Vamos, guerrero!», gritó Diego, jadeando. «¡Lucha conmigo!». El caballo respondió con un relincho brutal, un rugido ancestral que parecía llamar a todas las llanuras. Su pata trasera se levantó y golpeó en el aire con tal fuerza que el lobo más joven salió disparado, rodando en el barro. Un chillido ahogado marcó su retirada inmediata. El resto de la manada se reagrupó. No eran idiotas. Sabían que la presa ahora peleaba como un demonio. Pero también sabían que la tormenta y el cansancio estaban de su lado. La lluvia caía, como cuchillas heladas. El barro hacía difícil cada movimiento.
Diego apenas podía mantener la linterna firme. La batería parpadeaba, anunciando un final inminente. Se giró hacia el caballo y lo vio tambalear. Estaba exhausto, pero en sus ojos ardía fuego. Un segundo ataque vino desde los costados. 3 lobos a la izquierda, 2 a la derecha. Diego lanzó la manta contra el grupo más cercano, distrayéndolos por un instante. El Mustang giró con violencia. Sus patas delanteras golpearon en seco contra uno de los atacantes, haciéndolo rodar por el suelo. Otro alcanzó a morderle la pierna trasera, arrancando un relincho de dolor. ¡No! Diego se abalanzó, clavando la navaja en el aire para apartar al lobo. La hoja alcanzó a rozarle el hocico, lo suficiente para hacerlo soltar la mordida. El caballo cojeó un segundo, pero se mantuvo en pie, jadeando con furia. Los aullidos se multiplicaron. El aire estaba lleno de barro, sangre y vapor. El alfa observaba, paciente, calculando el golpe final. Diego sabía que si no hacía algo radical, los lobos terminarían ganando por desgaste. Se llevó los dedos al silbato y lanzó 3 pitidos agudos. El sonido cortó la noche como un rayo invisible. Los lobos se detuvieron un instante, aullando en respuesta, irritados por la frecuencia. El caballo aprovechó para recuperar aire. «¡Escúchame, valiente!», jadeó Diego, apoyando la mano en su cuello. «Si quieres sobrevivir, tienes que confiar en mí. Ahora o nunca». El caballo lo miró. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas de lluvia y sudor, pero había algo nuevo: determinación. Entonces sucedió lo increíble. El Mustang inclinó la cabeza hacia Diego, aceptando su liderazgo por primera vez. El rescatista, con un nudo en la garganta, ató la cuerda alrededor de la cadena y tiró con toda su fuerza. El caballo respondió, jalando al mismo tiempo. El eslabón deformado bajo la roca cedió un poco más. ¡Clac! El sonido metálico atravesó la tormenta. La cadena no se rompió del todo, pero se abrió lo suficiente para liberar la pierna trasera del caballo. Ahora tenía movilidad real. Los lobos lo entendieron al instante. El alfa rugió y el tercer asalto comenzó. Diego se colocó a la derecha del caballo, blandiendo la navaja como si fuera una espada. El Mustang se erguía, relinchando con una furia salvaje. Era ya 2 contra 10, no un hombre defendiendo una presa indefensa. El primer lobo saltó hacia la garganta del caballo. Este giró con un bramido y lo golpeó en el aire con la pezuña, lanzándolo contra el barro. Otro intentó atacar a Diego, pero el rescatista le lanzó una piedra directo al hocico, desviándolo. El barro se mezclaba con sangre. La tormenta iluminaba con relámpagos cada choque, como si los dioses observaran la batalla. El aire era puro instinto, puro rugido, pura supervivencia. Un lobo alcanzó a morder la crin del caballo, colgándose de ella con violencia. El animal giró como un torbellino, arrastrándolo por el suelo hasta estrellarlo contra el tronco. El chillido del depredador se apagó bajo el trueno. Diego jadeaba. Cada músculo en su cuerpo ardía. Su navaja estaba mellada, sus manos ensangrentadas. El caballo cojeaba, pero seguía luchando con una fiereza indomable. Finalmente, el alfa decidió entrar en combate. Avanzó despacio, sus ojos encendidos como brasas de odio. Su pelaje empapado lo hacía parecer aún más grande. Cada paso era un recordatorio de que él era el verdadero rey de esa manada.
Aquí viene, susurró Diego, apretando la mandíbula. Prepárate, guerrero. El lobo alfa cargó como un rayo. Diego levantó la navaja, pero el impacto fue brutal. Cayeron al barro, rodando en medio de la lluvia. Los colmillos rozaron su brazo, desgarrando la tela de la chaqueta. El rescatista gritó de dolor, pero se aferró con todas sus fuerzas, clavando el codo en el cuello del animal. El Mustang, viendo la escena, se lanzó hacia adelante. A pesar de la cadena aún colgando, levantó las patas delanteras y las dejó caer con todo el peso sobre el lomo del alfa. Un bramido ensordecedor llenó el valle. El lobo chilló, liberando a Diego. El rescatista rodó hacia atrás, jadeando con la navaja lista. El alfa, herido pero furioso, se incorporó de nuevo. La manada rugía detrás de él, pero ya no con la misma confianza. Habían visto a su líder recibir un golpe demoledor. El Mustang, cubierto de barro y sangre, se alzó en dos patas, encabritado bajo la tormenta. Sus relinchos eran pura furia, puro desafío. Diego se puso a su lado, levantando el silbato y soplando con toda la fuerza que le quedaba. El pitido agudo se mezcló con el trueno y con el rugido del caballo. El alfa titubeó, dio un paso adelante y luego otro hacia atrás. Sus ojos, antes llenos de certeza, ahora mostraban duda. El resto de la manada se agitó, confundida. Lobo Joven aulló, pero nadie respondió. Diego dio un paso al frente, al lado del caballo, los dos juntos formando una silueta imponente bajo la lluvia. El hombre con su navaja mellada, el caballo con la cadena colgando aún de su cuello, ambos respirando como uno solo. El alfa gruñó, pero finalmente se giró. Su cola golpeó el aire y en cuestión de segundos los lobos se desvanecieron en la oscuridad, regresando al bosque del que habían salido. Solo quedaba el eco de sus aullidos, mezclados con el retumbar del trueno. El silencio que siguió fue tan pesado como el plomo. Diego cayó de rodillas, agotado, con la respiración entrecortada. El caballo permaneció de pie, tambaleante, pero victorioso. Su mirada se dirigió al hombre y algo en ella había cambiado para siempre. Ya no eran desconocidos, ya no eran enemigo y prisionero. Eran aliados, hermanos de batalla, supervivientes de lo imposible. La tormenta continuaba, pero la guerra había terminado. El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera bajado un telón invisible sobre el valle. La tormenta siguió golpeando las montañas, pero en el claro quedó una paz extraña. Vapor saliendo de los lomos, barro pegándose a las botas, alientos que parecían humo. Diego respiró hondo, el pecho ardiéndole, y miró al Mustang. Estaba de pie, tembloroso, herido, con la cadena aún colgando del cuello, pero vivo. Los lobos se habían desvanecido en la oscuridad, solo quedaban sus huellas como firmas rápidas en el lodo. «Se acabó, guerrero, por hoy», murmuró Diego, todavía jadeante. El caballo volteó la cabeza. En sus ojos quedaba el relámpago de la pelea, pero también una claridad distinta, reconocimiento. No eran amigos todavía, pero ya no eran dos extraños perdidos en la misma noche. La cadena pesaba como un crimen. Diego se acercó con cuidado, tanteando el metal. El eslabón que había logrado abrir antes seguía deformado. Quizá con una palanca podría terminar el trabajo. Buscó alrededor,
palpando en la oscuridad hasta encontrar una piedra alargada y otra plana. Colocó la cadena entre ambas, creando un punto de apoyo. El Mustang se tensó, pero no se movió. «Solo un poco más», susurró. «Dame 2 minutos y te devuelvo la libertad». La lluvia fue perdiendo fuerza, convertida en una llovizna fina. Al horizonte, una línea pálida anunciaba el amanecer. Diego apoyó todo su peso en la piedra, los dientes apretados, los antebrazos en llamas. El metal se quejó con un gemido agudo, después con un crujido sordo. Una vez, otra. El caballo resopló, aguantando el ardor en la herida. El mundo entero parecía reducirse a ese sonido. Metal que cede, cuero que respira, vida que insiste. Craquel, eslabón final cedió. La cadena cayó al suelo con un golpe pesado, levantando una nube de barro y agua. Por un segundo, el Mustang no se movió, como si su cuerpo no entendiera lo que acababa de suceder. Luego dio un paso corto, libre. Otro. El cuello bajó, aliviado por primera vez en 6 días. Sus ojos se cubrieron de lágrimas de lluvia y de algo más antiguo. Alivio. Diego retrocedió un poco, sin invadirlo. «Eres libre», dijo, con la voz quebrada. «Eres libre». El caballo caminó lento, sintiendo el peso que ya no estaba. La herida del cuello latía, pero la cadena había dejado de morder. Diego sacó el antiséptico, lo roció con suavidad. El Mustang se estremeció, pero no huyó. Del bolsillo, el guardabosques sacó un trozo de tela limpia, el último pedazo de la manta térmica, y lo acomodó como venda provisional, apenas un resguardo contra el barro y el frío. «Ven, agua», indicó, señalando con el mentón. A pocos metros, un arroyo delgado se deslizaba entre las piedras. Diego avanzó despacio, dejando la cuerda suelta, sin tirones ni órdenes. El Mustang lo siguió con cautela, cojeando apenas. Cuando llegó al borde, bajó la cabeza y bebió. Lento al principio, con desconfianza, luego con hambre de vida. El agua le devolvió un brillo tenue a los ojos, como si el cuerpo retomara el lenguaje de la supervivencia. «Eso es, compañero», dijo Diego. «Regresa». La luz del amanecer se derramó por fin sobre el valle. Las montañas recién lavadas parecían más altas, los pinos más verdes, el cielo más ancho. Diego miró al caballo, todavía con la cuerda floja sobre el cuello, y sonrió con una idea que se le clavó en el corazón. «Te voy a llamar Amanecer», susurró, «porque esta noche no te venció». El Mustang levantó las orejas. No entendía las palabras, pero comprendía el tono, una mezcla de respeto y promesa. Encontraron refugio bajo una saliente de roca. Diego encendió un fuego pequeño con yesca húmeda, aprendizaje viejo, manos que recuerdan, y se sentó a una distancia prudente. El caballo, aún bajo el trance del cansancio, se recostó por primera vez desde que lo habían encadenado. El simple acto de doblar las patas y apoyar el cuerpo en el suelo fue un milagro íntimo, silencioso, que a Diego casi le saca lágrimas. Le dejó cerca un poco de forraje seco y se quedó velando, con los músculos ardidos y la mente llena de imágenes. El alfa retrocediendo, la cadena cayendo, ese relincho que todavía vibraba en su pecho.
El día siguió su curso. La llovizna cedió a un sol tímido. Diego limpió la herida con agua del arroyo, retiró restos de barro, aplicó antiséptico, cambió la venda, trabajó con paciencia sagrada, hablándole siempre igual, voz baja, ritmo constante, sin movimientos bruscos. Amanecer, ya no el Mustang, se mantuvo casi inmóvil, apenas temblando cuando el ardor lo tocaba. En agradecimiento silencioso, de vez en cuando acercaba el hocico al hombro de Diego, como si respirara mejor ahí. Pasaron 3 días. Diego iba y venía desde un antiguo refugio de guardabosques a media ladera, trayendo grano, sal mineral, vendas secas, sin imponer nada. Dejaba el alimento cerca, hablaba, limpiaba y luego se apartaba. Amanecer comía, primero poco, luego con apetito. Dormía por fragmentos y al despertar ya no relinchaba con pánico. Sus orejas escuchaban, pero ya no vivían, clavadas en el miedo. El 4.º día, al atardecer, dio un trote corto, unos pasos torpes, pero trote al fin. Diego levantó los brazos al cielo, riéndose solo, como un niño que ve levantar vuelo su primer papalote. Amanecer lo miró con curiosidad y soltó un resoplido que sonó a victoria. El cuello sanaba. La costra se formó alrededor de la cicatriz, oscura, firme. Donde antes hubo cadena, había ahora una marca que no dolía, pero que contaba una historia. Diego la tocó con la yema de los dedos, apenas, y susurró: «Esto no te define. Es solo el capítulo que sobreviviste». Llegó la semana. Amanecer ya no cojeaba. Su pelaje, antes opaco, recuperó el brillo bajo el sol. El músculo volvió a dibujarle el pecho. Una tarde, sin aviso, se encabritó, alto, con la silueta recortada contra un cielo de nubes doradas. Cayó ligero y echó a galopar unos metros, volviendo por sí mismo junto a Diego. No había cuerda que lo atara. Volvía porque quería. En ese gesto, libre y decidido, estaba la respuesta a todo lo que habían vivido. Entonces, Diego entendió lo que siempre supo. No podía quedárselo. No era un caballo para establos ni para vallas. Era el desierto. Era el viento. Era la llanura. Su lugar estaba allá afuera, donde el horizonte no terminaba. Esa noche preparó la despedida. No una ceremonia, apenas un momento verdadero. Al amanecer, el del cielo y el del caballo lo condujo hasta un paso natural entre 2 peñascos que se abría hacia la meseta. Ahí, la tierra olía a libertad. Diego se detuvo, retiró la cuerda que todavía llevaba floja y la guardó en su mochila. Sus manos quedaron vacías, también su pecho. De pronto: «No soy tu dueño», dijo, acariciando el aire sin tocar. «Fui tu rescate, y tú fuiste el mío». Amanecer lo miró largo rato. En sus ojos no había deuda, ni miedo, ni domas, había memoria. Dio un paso hacia Diego y rozó su frente con el hocico, lento, agradecido, como quien comparte un secreto. El guardabosques cerró los ojos y dejó que la emoción le desbordara por dentro. Cuando los abrió, el caballo ya se había girado hacia la meseta. «Ve», susurró Diego, «este mundo te necesita libre». Amanecer trotó primero, tanteando el terreno. Luego galopó, amplio, hermoso, con el cuello largo y la crin rompiendo el viento. En lo alto del paso
Se detuvo, dio media vuelta, lo buscó con la mirada y lanzó un relincho que el valle devolvió como un eco limpio, sin dolor. Después desapareció tras el lomo de la montaña. Diego se quedó solo con el silencio y el peso dulce de una despedida que había sido correcta. La cuerda en su mochila, ligera como una hoja. El corazón, lleno. Caminó de regreso sin prisa, dejando que el sol le secara la chaqueta y el alma. En cada paso había un mensaje claro. La compasión no pide posesión, se conforma con abrir puertas. Pasaron meses. El valle cambió de piel, del verde frío al dorado seco. Diego volvió a su patrulla, a sus mapas, a sus radios, a su rutina de rescate. Por las noches, cuando el viento traía el olor de la lluvia, el recuerdo de aquella batalla regresaba con el mismo brillo que el relámpago. Algunas veces, sin darse cuenta, repetía en voz baja: «No soy tu dueño, fui tu rescate». Y dormía un poco mejor, hasta que un mediodía de verano, el suelo empezó a vibrar leve, como si respirara. Diego levantó la vista desde la mesa del refugio y vio una polvareda que venía del norte. Primero pensó en ganado, luego en motocicletas furtivas. Pero no, el viento trajo un sonido que conocía demasiado bien. Un tambor que solo tocan ciertos corazones. Eran cascos. Salió y se quedó quieto, con el sol pegándole en la cara. Desde la loma aparecieron 5 mustangs. Bajaron con elegancia salvaje, como una ola de músculo y polvo. Al frente corría un castaño de cuello poderoso y cicatriz limpia en el lado derecho. Amanecer. Diego sintió que se le aflojaban las piernas. No caminó hacia él. No hizo silbidos ni llamados. Se limitó a estar, como aquella noche, ofreciendo presencia. Amanecer desaceleró, trazó un semicírculo y se acercó lo bastante como para que Diego viera la marca convertida en una línea, clara, casi blanca, que el sol hacía brillar. Detrás, una yegua torda y un potrillo oscuro miraban a distancia. El castaño inclinó la cabeza apenas. Diego hizo lo mismo. Un saludo entre dos que se reconocen sin ataduras. El mustang olfateó el aire, dio 2 pasos más y rozó con el hocico la manga de la chaqueta. Solo un segundo. Luego se giró, reunió a los suyos con un resoplido suave y siguió su camino hacia la meseta. Diego lo vio alejarse, el corazón ligero, sin ansiedad. No necesitaba que se quedara. Saber que vivía, que lideraba, que había encontrado su manada, que la libertad no lo había quebrado sino curado, era suficiente. Ese era el final inesperado que nunca habría podido escribir mejor. No el caballo que se vuelve mascota, el guerrero que vuelve al mundo con una historia en la piel y una promesa en la mirada. Mientras el polvo se asentaba, Diego regresó al refugio. En la pared, sobre el mapa, clavó una pequeña herradura vieja que ainente la historia de Amanecer, el mustang que sobrevivió a 6 días encadenado, rodeado por lobos y condenado por la crueldad humana. No es solo la crónica de un rescate. Es un recordatorio de lo que significa la resiliencia, la confianza y el poder de la compasión. Cuando todo parecía perdido, un hombre y un caballo encontraron la manera de unirse en medio del miedo y la tormenta.
Lo que comenzó como una lucha desesperada por sobrevivir, terminó siendo un pacto silencioso que transformó a ambos para siempre. Porque la vida nos encadena a todos, de una u otra forma, al dolor, a la soledad, al miedo. Pero incluso en las noches más oscuras, siempre hay una chispa de esperanza esperando ser encendida. Y cuando alguien extiende la mano, ya sea un guardabosques en medio del valle o un amigo en el momento justo, descubrimos que ninguna cadena es eterna. Amanecer volvió a la libertad con una cicatriz que no lo debilitó, sino que lo convirtió en un símbolo. Un recuerdo vivo de que la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez, incluso cuando todo está en contra. Y ahora esa enseñanza queda también en nosotros. Que nunca olvidemos que un solo gesto de valor y empatía puede cambiar un destino. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo creer un poco más en la fuerza del espíritu, te invito a que apoyes este canal. Dale me gusta a este video. Suscríbete para más relatos como este y compártelo con alguien que ame las historias que nos recuerdan que la vida, por dura que sea, siempre tiene un lado de esperanza y milagro. Porque en cada rescate, en cada acto de bondad, en cada historia contada, nos recordamos unos a otros que lo increíble es posible.